Las emergencias hiperglicémicas son una entidad que todavía sigue siendo muy frecuente, una causa muy frecuente de consulta en las puertas de emergencia y también de ingresos a unidades de cuidados intensivos. Si bien ustedes, probablemente la mayoría de ustedes que hacen que hacen su formación en hospitales grandes o en mutualistas grandes, la cetoacidosis diabética seguramente no es una causa muy frecuente de ingreso. En general, el paciente con cetoacidosis diabética o con estado de hiperosmolar no cetósico va a ingresar en el contexto de una disfunción multiorgánica vinculada a trauma, más frecuentemente a infección grave, pero es poco frecuente que vaya a ingresar de por sí solamente por presentar un descontrol metabólico de su enfermedad diabética. Pero en otras unidades más pequeñas, donde no hay un desarrollo tan importante de las puertas de emergencia, como pueden ser las unidades pequeñas del interior, seguramente el paciente con cetoacidosis diabética o con estado de hiperosmolar probablemente ingrese y va a ingresar con cierta frecuencia. Es una entidad que ha mejorado su pronóstico desde el conocimiento más profundo de los mecanismos fisiopatológicos que determinan su génesis y de las complicaciones que pueden aparecer. Sin embargo, es fundamental conocer estas alteraciones, ya que de esa forma va a ser menos probable que ocurran efectos deleterios del tratamiento y que puedan poner en riesgo la vida de los pacientes. Algunas cosas de historia. A mí siempre me gusta empezar las presentaciones con algún dato histórico, que me parece que hace al conocimiento, a la adquisición de conocimiento de determinadas patologías. En el año 28, Tosh ya describió por primera vez el coma diabético. En el año 74, Kussmaul hace su primera descripción de las alteraciones respiratorias que ocurrían durante el coma diabético. Este es un trabajo que lo pueden leer, que está gratis, lo pueden bajar sin ningún problema. Yo, si no, se lo puedo hacer llegar, y es muy interesante. Es una descripción de Bradshaw publicada en British Medical Journal a fines del siglo XIX, en el cual hace una descripción de los diferentes fenotipos que ocurren en el coma diabético, caracterizando a los pacientes con coma diabético en aquellos gorditos que no presentaban aliento cetónico y que no presentaban una respiración de Kussmaul, de aquellos que sí la presentaban. Esta viene a ser la primera descripción y que hace la distinción entre lo que es un estado hiperosmolar no cetósico y una cetoacidosis diabética. El pronóstico de las crisis hiperglicémicas fue ominoso, con una mortalidad cercana al 100%, hasta que en el año de 1923, por primera vez, el doctor Frederick Grant administró a un paciente joven de 14 años un sustrato de tejido pancreático, y a partir de ese momento el pronóstico de esta enfermedad fue progresivamente mejorando hasta el momento actual. Este es el doctor Abbas Kitabchi, que es un médico, o fue, porque falleció hace unos años, un médico norteamericano con origen iraní, que es uno de los autores, como ustedes ven ahí, más prolíficos en lo que tiene que ver con la publicación, tanto clínica como experimental. Este médico era no solamente médico clínico, sino también un bioquímico y químico muy, muy reconocido. Tuvo, como les decía, una prolífica publicación en lo que tiene que ver con las alteraciones metabólicas en la diabetes, sobre todo entre la década del 60 y el 80. Y como yo les puse ahí, mucha de la evidencia clínica y básica que sustenta las recomendaciones actuales de las guías americanas, inglesas, que son las más reconocidas, están basadas en estudios realizados por este médico. Ya les digo que la mayoría de las recomendaciones están basadas en estudios que, si bien con un amplio sostén clínico y de medicina reconocida por los resultados en el mundo real, no están basados en estudios de gran potencia desde el punto de vista de
su diseño, ¿no? Son pocos los estudios, los ensayos clínicos randomizados y aleatorizados, y mucho menos los metaanálisis que hay en relación a diferentes aspectos del tratamiento de las hiperglicemias o de las emergencias hiperglicémicas. Estos son algunos datos publicados en el CDC de los Estados Unidos. Ven cómo ha ido en aumento, tanto cada vez más, es más frecuente, es más prevalente la diabetes, así como la presencia de descompensaciones de la diabetes. Sin embargo, la mortalidad cruda y la mortalidad ajustada de la gravedad de los pacientes, tanto en estado hiperosmolar no cetósico como en la cetocidosis diabética, ha ido en permanente descenso. ¿Cuáles son? Estos son algunos de los puntos que vamos a tratar en el devenir de la charla. Primero tenemos que definir o caracterizar o clasificar las diferentes emergencias hiperglicémicas. El estado hiperglicémico hiperosmolar, que antes era conocido como el estado hiperosmolar no cetósico, y lo podemos utilizar como sinónimos, la cetoacidosis diabética y el trastorno mixto, que es una entidad menos frecuente, en el cual se caracteriza por cifras muy elevadas de osmolaridad plasmática, vinculada fundamentalmente a hiperglicemia, pero también que coexiste con determinados niveles de acidosis metabólica vinculada a formación de cetoácidos. Entonces, para definirlos, bueno, la cetoacidosis diabética se define como por la presencia de hiperglicemia, acidosis metabólica con anión GAP aumentado vinculado a cetosis, y el estado hiperosmolar hiperglucémico cursa habitualmente con hiperglicemias mayores de 600 miligramos de decilitros, asociada a una osmolaridad plasmática, que la podemos utilizar como sinónimos, mayor de 320, y en ausencia de cetosis. Como les decía hoy, el estado mixto es un estado hiperosmolar en el cual hay ciertos niveles de cetosis. Desde el punto de vista clínico, la forma de presentación, hay algunas diferencias entre uno y otro cuadro. En general, la cetocidosis diabética se da en forma más rápida, con un desarrollo en 24, 48 horas, y fundamentalmente está focalizada en determinado grupo etario. En general, son pacientes más jóvenes, pacientes con diabetes mellitus tipo 1, insulinos requirientes, pero no es excluyente y no es extraño que aparezca cetocidosis diabética en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en los cuales la resistencia a la insulina es el principal factor fisiopatológico, pero que cursa con algún tipo de estrés que genera, como vamos a ver más adelante, una alteración en la relación entre hormonas contrainsulínicas e insulínicas, y que favorece el desarrollo de cetoacidosis. En general, el estado hiperosmolar tiene un desarrollo más lento, y está asociado a mayor compromiso neurológico, pudiendo evolucionar incluso al coma profundo. La cetoacidosis diabética cursa con acidosis, con acidemia, y eso le determina, desde el punto de vista clínico, determinadas características, como son el dolor abdominal. El dolor abdominal es prácticamente constante en los pacientes con dolor abdominal, con cetoacidosis diabética, e inclusive puede semejar o puede hacer pensar a veces en un cuadro agudo de abdomen. Cuanto mayor es la acidosis, mayor es el dolor abdominal. En ausencia de acidosis es muy poco frecuente la presencia de dolor abdominal. La otra, la respiración de Kussmaul, también es secundario a los niveles de acidemia, y por lo tanto la podemos ver en la cetoacidosis diabética, pero no en el estado hiperglicémico hiperosmolar. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar? Bueno, como les decía hoy, los aumentos de la glicemia por encima de 250 en el caso de la cetoacidosis y por arriba de 600 en estado hiperosmolar. El descenso del pH por debajo de 7,3 para la cetoacidosis leve. En general, en el estado hiperosmolar, como les decía hoy, no hay acidosis, y niveles de bicarbonato por debajo de 18. La Asociación Americana de Diabetes, a su vez, clasifica la cetoacidosis diabética en diferentes grados de severidad, leve, moderado, severa, basados en el nivel del pH arterial o venoso, en el nivel de bicarbonato y fundamentalmente en el nivel de conciencia. Por otro lado, lo que certifica y le pone sello a la presencia de cetoacidosis diabética es la presencia en las tirillas reactivas de orina de cetoácidos.
que está, por supuesto, ausente en el estado hiperosmolar. Entonces, para entrar algo en la fisiopatología, bueno, tenemos que ver cuáles son las funciones de la insulina. La producción hepática de glucosa es una de sus principales funciones. La insulina inhibe la neoglucogénesis y aumenta la glucogenólisis, por lo cual en las situaciones de insulinopenia hay un aumento de la producción hepática de glucosa, y ese es uno de los 4 pilares fundamentales en el desarrollo de hiperglicemia en el paciente con cetocidosis diabética. A su vez, a nivel periférico, la insulina determina un aumento de la captación de glucosa, una estimulación del anabolismo proteico, un aumento de la glucogenólisis, una inhibición de la lipólisis y una inhibición de la beta-oxidación y la cetogénesis, por lo cual cuando hay una deprivación de insulina, hay un aumento de la lipólisis, con un aumento de la beta-oxidación y que favorece la formación de cuerpos cetónicos, así como también una disminución de la captación tisular de glucosa que favorece la hiperglicemia, y un aumento del catabolismo proteico que favorece la formación de sustratos para la neoglucogénesis hepática, fundamentalmente de algunos aminoácidos como alanina y glutamina. En este esquema ven lo que yo les decía recién. En el caso del estado de la cetocidosis diabética hay un déficit absoluto de insulina, con aumento de las hormonas contrarreguladoras, gatillado fundamentalmente por situaciones de estrés, como pueden ser, por ejemplo, la infección. Esto genera 4 alteraciones fundamentales: el aumento de la lipólisis, que va a generar un aumento de la producción de cetoácidos, una disminución de la utilización de glucosa periférica, a su vez que hay un aumento de la glucogenólisis, lo que va a favorecer el desarrollo de hiperglicemia. Esta hiperglicemia va a determinar la producción de una glucosuria, porque va a haber se van a sobrepasar los mecanismos renales capaces de generar una reabsorción tubular de glucosa, favoreciendo la diuresis osmótica, inicialmente con poliuria. Esta poliuria se puede ver atenuada cuando hay una gran contracción de líquido extracelular en etapas más alejadas, fundamentalmente en el estado hiperosmolar no cetósico. Esta diuresis osmótica va a favorecer la pérdida de electrolitos como sodio, potasio, cloro y fosfato. Esta deshidratación secundaria a la diuresis osmótica va a favorecer el desarrollo de hipovolemia, en algunos casos hipotensión, lo que va a determinar en injuria renal con una caída del filtrado glomerular. Por otro lado, en el estado hiperosmolar no cetósico hay un déficit relativo de insulina. Hay niveles de insulina circulante, lo que permite o lo que inhibe, lo que no logra frenar la producción hepática de glucosa, pero sí frena la lipólisis, y por tanto no hay una formación de cuerpos cetónicos, y por lo tanto, al ser estos ácidos débiles, no hay una disminución del pH. Por otro lado, la hiperosmolaridad que se produce fundamentalmente en el estado hiperosmolar no cetósico, secundario de deshidratación, va a favorecer la hemoconcentración y el desarrollo de trombosis, que es uno de los elementos que puede impactar en el pronóstico de estos pacientes con el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa. Esto es algo que ya se sabe de algunos años y no es un elemento menor, que es que la hiperglicemia y la cetoacidosis generan activación macrofágica con producción de citoquinas proinflamatorias, lo que favorece una mayor resistencia a la insulina, y por otro lado, estrés oxidativo, daño endotelial y lesión celular. Esto es un elemento capital generador de daño en las crisis hiperglicémicas. ¿Qué es lo que sucede con el líquido extracelular? Siguiendo en la fisiopatología, ¿no? Hay una contracción del líquido extracelular y del intracelular. Fundamentalmente lo que se pierde con la diuresis osmótica son fluidos hipotónicos. Esto va a favorecer tanto una contracción, como les decía recién, del intracelular como del extracelular. Sin embargo, esta pérdida de fluidos hipotónicos es considerablemente mayor en el estado hiperosmolar no cetósico, y el conocimiento de estas alteraciones fisiopatológicas son capitales a la hora de desarrollar una estrategia adecuada de reposición con fluidos en el paciente
con crisis, con una emergencia hiperglicémica. Como les decía hoy, la glucosuria es un elemento capital en las alteraciones fisiopatológicas que ocurren en el paciente con una emergencia hiperglicémica. La hiperglicemia se determina, la glucosa se filtra habitualmente en forma libre a nivel glomerular, pero mayormente es reabsorbida a nivel tubular proximal, salvo en algunas patologías tubulares, como pueden ser, bueno, en la necrosis tubular aguda o en algunas adquiridas o congénitas, como puede ser el síndrome de Fanconi, donde hay un daño de las células tubulares proximales. Este umbral plasmático renal se ve superado en la mayoría de los pacientes cuando la glicemia aumenta por encima de 180 miligramos de cilitros, si bien este umbral de reabsorción tubular puede estar modificado en algunas entidades clínicas, como puede ser fundamentalmente la diabetes mellitus con mal control metabólico. Esta diuresis osmótica va a favorecer la glucosuria y la cetonuria, y como les decíamos recién, generando una pérdida de agua y de electrolitos. En una etapa posterior, el daño renal, podrá haber un daño renal por hipovolemia, hipoperfusión renal, generando una caída del filtrado glomerular. La caída del filtrado glomerular lo que va a generar es un aumento aún mayor de la glicemia, porque va a disminuir el filtrado glomerular, va a disminuir la filtración de glicemia. Por otra parte, esto va a atenuar en algo la osmolalidad, porque va a haber una disminución de la pérdida de agua libre de solutos. ¿Qué sucede con las alteraciones de equilibrio ácido-base? Bueno, estos son trastornos complejos en el paciente con diabetes. Son trastornos que son dinámicos, que pueden aparecer determinado perfil de trastorno al inicio, pero que en el devenir de la patología, con la evolución y fundamentalmente por algunas conductas terapéuticas y algunos procedimientos que vamos a realizar o algunos tratamientos que vamos a hacer durante la reanimación de estos pacientes, podrán generar otros trastornos más complejos. Habitualmente hay una etapa inicial en la cual hay una acidosis metabólica con anión GAPA aumentado, o un aumento del strong-ion difference, si utilizamos el enfoque de Stewart, en el cual van a haber aniones, como son los cetoácidos, que son aniones débiles no medidos. En una etapa más alejada, podrá haber, luego de la resucitación, con soluciones habitualmente como están indicadas, isotónicas y no balanceadas, como el cloruro de sodio isotónico, el desarrollo de acidosis hiperclorémica con una anión GAP normal o con una diferencia de iones fuerte disminuida, considerando el enfoque de Stewart. Pero bueno, los trastornos mixtos pueden aparecer por diferentes causas, por otras patologías, considerando la causa que motivó el ingreso, que generó la descompensación diabética, con presencia de acidosis láctica, falla renal con alteración de la acidez titulable y la amoniogénesis, trastornos respiratorios primarios o secundarios al patrón ventilatorio que nosotros programemos en aquellos pacientes que están en ventilación mecánica. Podrá haber alcalosis metabólica vinculada a contracción del líquido extracelular, hipoalbuminemia e hipofosfatemia, por lo cual, como ven, estas alteraciones, que son sumamente complejas, requieren de un análisis sistematizado para guiar el tratamiento, ya que según las alteraciones o el perfil de alteraciones, tanto a nivel hidroelectrolítico como el equilibrio ácido-base que vayan apareciendo durante el transcurso del tratamiento de estos pacientes, van a generar cambios en la reposición hidroelectrolítica y en la insulinoterapia. Entonces, como les decía hoy, inicialmente la cetoacidosis se produce por formación de cetoácidos. Estos son fundamentalmente el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. En general, en la cetoacidosis diabética, como en la cetoacidosis alcohólica, hay un aumento de relación entre el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, que por otra parte es el que nosotros podemos medir, el acetoacetato. Con una relación que habitualmente es entre 1 a 3 a 1, en los casos de cetoacidosis diabética hay una relación entre 7 a 10 a 1, estoy hablando de la relación beta-hidroxibutirato y acetoacetato. Las tirillas reactivas pueden generar
falsos positivos y falsos negativos, ya que no determinan los niveles de hidroxibutirato, sino que por la técnica es lo que hacemos habitualmente en nuestros laboratorios, en nuestros medios, la determinación de cetoácidos en suero por la técnica de nitroprusiato, en la cual se mide acetoacetato, pero no se mide hidroxibutirato. Y esto puede generar problemas a la hora de planificar una correcta terapia con insulina en estos pacientes. En los lugares que se puede medir hidroxibutirato, que en general, hasta donde yo sé, en nuestro medio no lo hacemos, los niveles normales de hidroxibutirato están en el orden de 0,5 a 1 milimoles litro. Se habla de hipercetonemia con niveles de beta-hidroxibutirato mayores de 1 y de cetoacidosis con niveles de hidroxibutirato mayores de 3 milimoles litro, como lo habíamos visto en una diapositiva anterior. Esta imagen que ven ahí es que parece un glucómetro, bueno, es un point of care para la determinación de hidroxibutirato, una herramienta diagnóstica con la cual no contamos por ahora en nuestro medio, como les decía recién. Es importante cuando ustedes están ante un paciente con cetoacidosis, o ustedes plantean que la causa de la acidosis metabólica es una cetoacidosis diabética, plantear diagnósticos diferenciales. En el caso de la presencia de cetoácidos, la cetoacidosis alcohólica es una causa frecuente de acidosis metabólica profunda con cetoacidosis. Y en general es el mismo perfil de lo que ocurre en la cetoacidosis diabética, con aumento del beta-hidroxibutirato. Sin embargo, es excepcional que los pacientes con cetoacidosis alcohólica cursen con niveles de hiperglicemia. La cetosis en ayuno en general, o de la inanición, en general se produce cuando en periodos de ayuno mayores de 12 a 24 horas, y en general no cursa con hiperglicemia y tampoco cursa con acidosis metabólica por debajo del orden de los 18 miliequivalentes litro de bicarbonato. Otras causas de cetoacidosis podrían ser sin hiperglicemia, podría ser, bueno, la cetoacidosis euglicémica, como ocurre durante el embarazo o en la utilización de los nuevos hipoglicemiantes orales, inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa. Lo otro que hay que plantear siempre son otras causas de acidosis con anión gap aumentado. Entonces, el monitoreo del equilibrio ácido-base es algo fundamental durante el manejo de estos pacientes. En general, nosotros medimos el pH, el agujero aniónico y el bicarbonato. Y esto nos permite realizar algunas correcciones en cuanto a la insulinoterapia y la reposición con fluidos. Sin embargo, como decía hoy, son elementos que tienen poca sensibilidad y especificidad para determinar exactamente cuáles son las alteraciones metabólicas subyacentes. El pH en un sujeto que ya ha recibido, por ejemplo, cargas reiteradas de cloruro de sodio isotónico, va a ser un mal elemento, o un elemento que desde el punto de vista clínico no nos permita resolver si este paciente, o definir si este paciente aún presenta cetosis o no. Lo mismo con el bicarbonato. El agujero aniónico nos da otros elementos, pero no nos descarta la presencia de cetosis. Tal vez un enfoque más cuantitativo, basado en el enfoque de Stewart, como vamos a ver en clases más adelante, en otras clases, nos permite definir de forma más precisa la presencia de cetosis o no, ya que, como les decía hoy, no contamos con herramientas que nos permitan determinar los niveles de hidroxibutirato. Por si no se lo dije antes, la sensibilidad de las tiras reactivas o la determinación de la técnica de nitroprusiato en suero muchas veces nos va a determinar que no hay cetosis por la técnica de nitroprusiato. Sin embargo, esas técnicas con nitroprusiato solamente miden los niveles de acetoacetato y de algunas acetonas. En relación a las disnatremias que ocurren durante la cetoacidosis diabética, también ocurren diferentes fases. Una fase cuando el paciente se presenta en la puerta o ingresa a CTI, previo al tratamiento con insulina.
el cual lo que hay es lo que llamamos una hiponatremia dilucional translocacional. La hiperglicemia o la glicemia es un osmolito efectivo que no atraviesa libremente las membranas celulares, por lo cual genera tonicidad. Y el aumento de los niveles de glicemia va a generar un pasaje de agua, como vemos en la imagen, del intracelular al extracelular con el fin de mantener la tonicidad plasmática. De esa forma va a generar una hiponatremia dilucional, translocacional, pero no una hiponatremia verdadera porque la osmolaridad o la tonicidad plasmática se va a mantener constante o estable. La hiponatremia translocacional hipertónica determina que por cada 100 miligramos de cilitro que aumenta la glicemia plasmática, se producirá una disminución de la anatremia en el orden del 1,6 miliequivalentes litro. En aquellos pacientes tengan niveles de glicemia por encima de 4, la anatremia podrá aumentar entre 2,4 y 2,8 miliequivalentes litro. Cada 100 miligramos de cilitro que aumente la glicemia, más o menos esa es la relación, ya que no hay un aumento exponencial de los niveles de la disminución de los niveles de natremia en relación al aumento de los niveles de glicemia. ¿Qué sucede cuando nosotros comenzamos la corrección de la hiperglicemia en estos pacientes? O sea, post tratamiento de insulina. En ese caso, va a disminuir los niveles de glicemia plasmática, favoreciendo un nuevo movimiento de agua del intracelular, del extracelular intracelular, restituyendo los niveles de natremia. La hipernatremia podrá estar presente, ya que estos pacientes perdieron, como decíamos hoy, fluidos hipotónicos, y ahí nosotros vamos a tener que considerar esto a la hora, y pudiendo desarrollar hipernatremia, sobre todo cuando comenzamos la reposición con soluciones ricas en sodio, como son las soluciones con cloruro de sodio isotónico o al 0,45%. Entonces tenemos que la dinatremia transcurre con un patrón bifásico, hay inicialmente una hiponatremia translocacional, en una segunda etapa se produce una hipernatremia post corrección de la hiperglicemia. Hay una fórmula que ustedes van a leer en todos los libros que indica cómo calcular el sodio corregido en relación al sodio medido y a la glicemia del paciente. Esto en realidad lo que nos permite es calcular el déficit corporal de agua y de sodio, y esto es importante a la hora de diseñar una estrategia en lo que tiene que ver con la resucitación con fluidos, pero en ningún caso nos va a permitir utilizar ese sodio corregido para el cálculo del agujero aniónico. Esto es importante porque es una pregunta que me hacen o que me han hecho en otros cursos en forma reiterada, y hay alguna bibliografía que han usado en alguna oportunidad, y que esto no está del todo claro o está señalado en forma incorrecta. Bueno, las alteraciones neurológicas, como les decía hoy, son un elemento que nos habla de la severidad en las emergencias hiperglicémicas. La hiperosmolaridad es el principal elemento fisiopatológico, pero pudiendo producir una deshidratación neuronal, generando disfunción neuronal en diferentes niveles y pudiendo generar daño como mielinolisis o hematomas intraparenquimatosos o extraparenquimatosos, trombosis venosa. Hay las alteraciones neurológicas pueden responder también a la presencia de acidosis y a otras causas que puedan venir en forma concomitante con la crisis hiperglicémica, como puede ser el shock o la encefalopatía séptica. El edema cerebral es una complicación poco frecuente, como vamos a ver más adelante, es mucho más frecuente en niños, y se da como resultado de la estrategia terapéutica o post-resucitación. Es algo sumamente infrecuente en adultos, pero que lo pueden pensar o que puede ser planteado en aquellos pacientes que deterioran el nivel de conciencia durante el transcurso del tratamiento. Entonces, yendo a otro punto importante, en lo que tiene que ver con el análisis de los pacientes con emergencias hiperglicémicas. ¿Cuál es el factor precipitante o el gatillo que determina el desarrollo de la cetocidosis diabética o del estado hiperosmolar? Hay tres elementos que son los más frecuentes,
fundamentalmente en nuestro medio y en la mayoría de las series internacionales, como son el incumplimiento del tratamiento. El 20% de las cetoacidosis diabéticas que se presentan en las puertas de emergencia, fundamentalmente en pacientes jóvenes, son el debut de la enfermedad diabética. Las infecciones, fundamentalmente la infección urinaria y la neumonía comunitaria, son causa muy frecuente de cetoacidosis diabética y de estado hiperosmolar. Y después hay otras causas menos frecuentes que generan distrés endocrinológico con aumento de las hormonas contrarreguladoras, como son la cardiopatía isquémica, las enfermedades cerebrovasculares agudas, la sepsis, el uso de algunas drogas, el trauma, la pancreatitis y los desórdenes alimenticios, esto último fundamentalmente en mujeres jóvenes. El factor precipitante o el gatillo generador de hiperglicemia es el principal determinante o es el determinante que tiene mayor impacto en la mortalidad de los pacientes con cetoacidosis diabética. Son varios los grupos de fármacos que están asociados al desarrollo o a la descompensación de la enfermedad diabética, como son el uso de corticosteroides, algunos agentes citostáticos, los diuréticos tiacídicos, los betabloqueantes, que inciden o influyen en la capacidad de secreción pancreática de insulina, el uso de drogas de abuso, fundamentalmente la cocaína, los antipsicóticos atípicos como la olanzapina y la risperidona han sido descritos en los últimos años como un factor asociado al desarrollo de cetoacidosis diabética, y en los últimos años los antidiabéticos cotransportadores de sodio, glucosa, que en nuestro medio aún no han sido utilizados en forma muy importante, y que lo que generan es fundamentalmente una diuresis osmótica, disminuyendo la reabsorción tubular de glucosa. Sin embargo, pueden generar hiperglicemia y pueden generar cetosis sin generar hiperglicemia, lo que se conoce como una cetoacidosis euglicémica. Hay algunos elementos de laboratorio que son importantes destacar, como la presencia de leucocitosis. La leucocitosis es constante, sumamente frecuente en la cetoacidosis diabética, y debemos pensar en infección cuando se produce una neutrofilia con niveles de neutrófilos por encima de 25.000. Pasando entonces al tratamiento, ¿cuáles son los pilares terapéuticos de las emergencias hiperglicémicas? Bueno, por un lado la restitución de las pérdidas hídricas y electrolíticas, la insulinoterapia, prevenir las complicaciones, esto se lo decía inicialmente, es uno de los principales objetivos y lo que siempre tenemos que estar pensando cuando instalamos la restitución o comenzamos el tratamiento con fluidoterapia y la sustitución hormonal con insulina, es evitar las complicaciones, el sostén de las funciones en falla como cualquier paciente crítico, y obviamente pensar primero y luego tratar la causa desencadenante. En este sentido es importante destacar la relevancia que tienen los protocolos a la hora del manejo de estos pacientes. Si hay algo que ha favorecido la disminución de la mortalidad de los pacientes con emergencias hiperglicémicas, ha sido el desarrollo de protocolos tanto en puerta de emergencia como en unidades de terapia intensiva, que han logrado determinar un impacto sustancial, tanto en términos de mortalidad como en costos asistenciales y en días de internación. De hecho, muchos pacientes, como les decía inicialmente, inclusive no llegan a ingresar a las unidades de cuidados intensivos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la fluidoterapia? Bueno, restituir el volumen del líquido extracelular, optimizar la perfusión tisular, esto es común a cualquier fluidoterapia, corregir la tonicidad y disminuir la secreción de hormonas contrarreguladoras, y esto es atacar directamente el principal sustrato fisiopatológico del desarrollo de hiperglicemia y diuresis osmótica. La fluidoterapia va a generar una corrección o una disminución de la hiperglicemia independientemente de la administración de glucosa. ¿Por qué? Va a corregir la acidosis, esto lo va a hacer a través de una disminución de la síntesis de hormonas contrarreguladoras que van a estar activadas por el estrés vinculado a hipovolemia, que van a generar resistencia a la insulina, y de esa forma
la fluidoterapia podrá corregir la hiperglicemia, corregirá la acidosis y la disminución de la mortalidad. O sea que la fluidoterapia no solamente impacta condicionando una restitución del líquido del compartimiento extracelular, sino también corrigiendo y controlando el desarrollo de hiperglicemia y la cetosis. Debemos saber reconocer que la fluidoterapia, como en cualquier estrategia de tratamiento con fluidos en el paciente crítico, es un proceso dinámico en el cual nosotros debemos considerar no solamente el momento evolutivo de la enfermedad, sino también el paciente sobre el que estamos tratando, características propias, previas del paciente, como pueden ser el estado o el terreno cardiovascular del sujeto, el terreno, la presencia o no de disfunción cardíaca y también de disfunción renal previa. Y entonces debemos guiar por objetivos que deben ser adecuados a, como decía hoy, al momento evolutivo. Y siempre considerar los diferentes elementos de lo que hacen con las alteraciones del medio interno, como las alteraciones ácido-base y la concentración de fluidos, de electrolitos intra y extracelulares. ¿Tá? Entonces, la fluidoterapia se hará siempre en estos pacientes con cristaloides. Los coloides en general no son una posibilidad. Y dentro de estos, parece ser que en etapas iniciales los fluidos isotónicos son los más adecuados, considerando que la resucitación inicial con fluidos hipotónicos conllevan un mayor desarrollo, una mayor probabilidad de desarrollo de edema cerebral. Es fundamental considerar las características de los diferentes fluidos y cómo se distribuyen estos, su farmacocinética, es decir, cómo se distribuyen los diferentes compartimentos celulares. Vemos que los coloides luego de influidos se distribuyen fundamentalmente a nivel del intravascular. El salino isotónico restituirá el volumen del compartimiento extracelular, ¿no? Ya que tiene una tonicidad, una osmolaridad similar al fluido extracelular, y se distribuirá un 25% a nivel del intravascular y un 75% a nivel del intersticio. Estos conceptos los vamos a repasar durante el resto del semestre. Y luego la destroza al 5%, que la vamos a utilizar en algún momento de la evolución de estos pacientes, se distribuye, si bien es un fluido que in vitro es isotónico, por las concentraciones de dextrosa que contiene, la dextrosa una vez infundida rápidamente es metabolizada y es una fuente de agua libre que se distribuirá a nivel del agua corporal total, tanto a nivel intra como extracelular. Entonces, el salino isotónico más la administración de cloruro de potasio es el fluido de elección en la mayoría de los casos de los pacientes con cetoacidosis diabética. El salino isotónico es capaz de restituir, en concordancia con la administración de cloruro de potasio, de restituir la mayoría de las pérdidas de sodio, cloro y potasio, restituye en forma efectiva el líquido extracelular, donde son las mayores pérdidas, como veíamos en los slides anteriores. Es seguro ante el riesgo de edema cerebral, y en realidad favorece el control de la osmolaridad plasmática, ya que es hipotónico en relación a la hipertonía que presentan los pacientes con estado hiperosmolar o cetoacidosis diabética. En etapas iniciales o en la presentación podemos considerar la administración de salino de cloruro de sodio hipotónico a un 0,45% en aquellos pacientes con estado hiperosmolar no cetósico, en los cuales haya un enlentecimiento o una corrección inapropiada de la osmolaridad a pesar de la administración de salino isotónico, o haya una hipernatremia muy marcada, siempre que haya estabilidad hemodinámica, ¿no? Siempre que tenemos un paciente con estabilidad hemodinámica, lo primero es restablecer esa osmolaridad, esa
la perfusión tisular, y para ello debemos administrar fluidos isotónicos. Pero en aquellos pacientes con estabilidad hemodinámica y con una hipernatremia o una hiperosmolaridad muy marcada, podemos inicialmente comenzar la resucitación con cloruro de sodio isotónico. Entonces, considerando lo que yo les venía diciendo de la dinámica de estos pacientes en relación a su fisiopatología y a las diferentes alteraciones que nosotros vamos produciendo con la fluidoterapia y con el tratamiento con insulina, podemos considerar que hay 3 fases en lo que tiene que ver con la fluidoterapia y la cetoacidosis diabética. Una fase inicial, cuando el paciente recién se presenta en la unidad de cuidados intensivos o en la puerta de emergencia, en donde estos pacientes tienen una hipovolemia marcada, con hiperglicemia. En estos casos, el objetivo será una expansión del extracelular, y en el cual el salino, al ser un 9%, parece ser el fluido de elección. Una segunda fase, luego de que nosotros comenzamos la resucitación con salino al 0,9, en lo cual podrá haber una euvolemia o una hipovolemia leve. Ya en estos casos estará en una fase de corrección la glicemia con valores más cercanos a la euglicemia, pero todavía coexistiendo con valores elevados. El objetivo en este caso ya no va a ser tanto la expansión del intravascular, ya que nosotros lo expandimos en la fase anterior, sino que nuestro objetivo va a ser lograr una homeostasis hidroelectrolítica y osmolar y ácido-base, evitando la acidosis hiperclorémica, evitando la hipernatremia, evitando la hiperesmolaridad. En ese caso, según los valores que tenga este paciente, y según el monitoreo que le vayamos haciendo, podremos recurrir a la infusión de salino al 0,45, o a utilizar fluidos balanceados, como puede ser el Ringer lactato, que es el fluido balanceado isotónico con que contamos en nuestro medio, o podremos seguir la resucitación con salino isotónico en los casos de esos pacientes que aún se encuentran hiponatrémicos. En una tercera etapa, en la cual el paciente ya está euvolémico, probablemente ya pueda tener una expansión inclusive del extracelular, con una glicemia ya por debajo de 200. En este caso, el principal objetivo será evitar la hipoglicemia, porque estos pacientes seguramente van a requerir todavía aporte de insulina para evitar la lipólisis y el desarrollo de cetoacidosis, y en estos casos el fluido de elección ya va a ser la dextrosa parenteral. En cuanto a la velocidad de corrección, no hay, como les decía en las diapositivas iniciales, ensayos clínicos aleatorizados que hayan comparado diferentes velocidades de corrección con diferentes fluidos. El objetivo en general es restituir el déficit hídrico en los primeros 2 días, siempre considerar en la velocidad de corrección la función cardíaca y la función renal. Obviamente no va a ser lo mismo la administración de cloruro de sodio en las primeras 2 o 3 horas a un paciente de 18 años que dejó la insulina, a un paciente con 58 años, con cardiopatía isquémica, con mala función sistólica o citodiastólica, en el cual tal vez tenga una enfermedad renal crónica por nefropatía diabética, y en los cuales seguramente si nosotros en 2 o 3 horas le hacemos 3 o 4 litros de cloruro de sodio hipertónico, vamos a favorecer seguramente el desarrollo de edema pulmonar cardiogénico, y probablemente ese paciente vaya a evolucionar a la falla respiratoria y al requerimiento de ventilación mecánica. El descenso de la osmolaridad va a ser uno de los objetivos, fundamentalmente en aquellos pacientes hiperosmolares, con hiperosmolaridades altas, sobre todo con el objetivo de evitar lo que hablábamos hoy, el edema cerebral. Vamos a tratar de que esa hiperosmolaridad disminuya a niveles menores de 3 milosmoles por hora. Y bueno, podemos decir que en general iniciar el tratamiento con cloruro de sodio isotónico en aquellos pacientes que tengan una buena reserva cardíaca y renal, comenzar con 15 a 20 mililitros kilo hora durante las primeras 2 horas. El déficit estimado, esto está hecho en base a estudios, esta indicación en base a estudios poblacionales. En general se dice que la cetoacidosis diabética, el déficit corporal de agua es de unos 100 mililitros kilo en la cetoacidosis diabética, y arriba de 200 en aquellos pacientes con estado hiperosmolar, hiperglicémico. Esta diapositiva se las puse fundamentalmente considerando lo que hablábamos
del desarrollo de acidosis hiperclorémica durante la corrección o durante la expansión del líquido extracelular con soluciones con cloruro de sodio isotónico o al 0,9%. En este caso, la utilización de fluidos balanceados con diferencia de iones fuertes mayores de 24 evitará el desarrollo de acidosis hiperclorémica. Ustedes saben que la infusión de cloruro de sodio genera un aumento del cloro en relación a los aumentos de sodio plasmáticos, determinando una disminución de la diferencia de iones fuertes, generando un aumento de la concentración de la disociación de agua y por lo tanto un aumento de la concentración de protones. Por lo tanto, la utilización de fluidos balanceados en nuestro medio, solamente contamos por ahora con el Ringer lactato, evitará el desarrollo de acidosis hiperglicémica, de acidosis hiperclorémica, perdón, y el desarrollo de hipercloremia, que como ya está bastante bien establecido, favorece el daño, o es un elemento favorecedor del desarrollo de injuria renal aguda, y el aumento del requerimiento de técnicas de reemplazo renal. Fundamentalmente en aquellos pacientes con nefropatía, como es muchas veces en el caso de los pacientes diabéticos. Por lo tanto, estos fluidos deben ser considerados en etapas iniciales de la resucitación de los pacientes con crisis hiperglicémica. Pasando a lo que es la insulinoterapia, es otro de los pilares del tratamiento de las crisis hiperglicémicas. Los objetivos de la administración de insulina es revertir la lipólisis y de esta forma la cetogénesis, estimular la glucogenólisis y inhibir la neoglucogénesis. De esta forma vamos a evitar la hiperglicemia y actuar a nivel de los tejidos periféricos, favoreciendo la utilización, el anabolismo proteico y la utilización periférica de glucosa, favoreciendo de esta forma la corrección de la glicemia plasmática. Por otro lado, de esta forma vamos a lograr la disminución de los niveles de glicemia plasmática, controlar la poliuria osmótica y la depleción de agua y electrolitos, principal alteración fisiopatológica en los pacientes con cetocidosis diabética, y por otro lado, evitar las hipoglicemias. Siempre que empezamos la insulinoterapia, una de las cosas que nos tenemos que poner como objetivo es evitar la hipoglicemia, que es una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes, del tratamiento de los pacientes con estas patologías. Hay muchas controversias en relación a cómo implementar la insulinoterapia en los pacientes con emergencias hiperglicémicas. Si utilizar bolos o utilizar infusión, utilizar dosis elevadas o dosis fisiológicas, utilizar la vía intravenosa o la vía subcutánea, tipo de insulinas a utilizar. En relación a estos últimos puntos, la mayoría de los trabajos vienen, como les decía hoy, de ensayos clínicos pequeños realizados en la década del 70 y del 80, pero siguen siendo el sustento fundamental para las guías de la práctica clínica utilizadas en el momento actual. Y estas establecen, como vamos a ver ahora, que la utilización de insulina debe ser utilizando bolos iniciales, pero considerando la infusión fisiológica continua de insulina regular o insulina cristalina en etapas iniciales, salvo en aquellos pacientes con cetocidosis leve o moderada, en la cual la utilización de insulina subcutánea de acción rápida puede ser una posibilidad. Se ha visto que la utilización de insulina cristalina en dosis fisiológicas en infusión continua se ha asociado a menor hipocalemia y menor hipoglicemia, por lo tanto menos complicaciones y mejor pronóstico. Entonces la insulinoterapia se hará con un bolo inicial de 0,1 unidad kilo, luego se continuará con una infusión continua de 0,1 unidad kilo hora, y esta se disminuirá cuando la glicemia esté por debajo de 250 miligramos de cilitro a 0,05 unidades kilo hora, con el objetivo de evitar la hipoglicemia. Esto debe coincidir además con el apoyo, con la infusión de dextrosa parenteral cuando la glicemia esté por debajo de estos valores. En aquellos casos en los cuales no se logra un adecuado control con estos niveles de glicemia, estoy hablando de
una disminución menor de 40 a 50 miligramos litro hora, podrá ser posible aumentar esta dosis, esta infusión. Esto es un concepto que es fundamental, en más de una ocasión hemos visto la utilización de protocolos de control de hiperglicemia de estrés o de diabetes de estrés en pacientes con cetocidosis diabética. Esto es un error enorme, ya que podrá favorecer el desarrollo de hipoglicemia. Y el sustrato fisiopatológico de la cetocidosis diabética es completamente diferente al de la hiperglicemia de estrés o la diabetes de estrés, en el cual la resistencia periférica a la insulina es el principal sustrato fisiopatológico. Una pregunta que nos hacemos frecuentemente es cuándo trasladar o cuándo realizar la transición de la insulina cristalina en infusión continua a tratamiento con insulinas subcutáneas, ya sea NPH o los análogos de la insulina como la arginina o la glicina. Esto lo debemos hacer bajo determinadas condiciones. Primero, tiene que haber una reversión de la cetosis. Esto siempre guiándonos, lamentablemente, con las herramientas que tenemos nosotros actualmente, como es en los niveles de bicarbonato, el pH plasmático, y considerar siempre como en estas ocasiones, en estas situaciones, como la acidosis hiperclorémica puede ser un elemento que nos puede falsear los niveles de bicarbonato y pH, considerando la ausencia de cetosis, por lo cual la determinación en presencia de acidosis metabólica, la presencia de cetosis, es fundamental para determinar si este paciente debe continuar con insulina cristalina continua o ya nosotros podemos realizar el pasaje o la transición a la administración por vía subcutánea. Siempre la transición de la utilización de insulina cristalina en infusión continua a la utilización de insulinas, en este caso NPH por vía subcutánea, pueden favorecer lo que se considera como hiperglicemia de rebote. La insulina cristalina tiene una vida media muy corta, de minutos, y la suspensión de esta con la utilización de insulinas subcutáneas podrá favorecer el desarrollo de hiperglicemia y el nuevo desarrollo de cetosis, por lo cual siempre debemos superponer la administración de insulinas subcutáneas con la de insulina cristalina durante al menos 2 horas. El potasio, bueno, el potasio es un elemento o un electrolítico fundamental que tiene un rol protagónico en las emergencias hiperglicémicas. Como ustedes saben, el capital potásico está sumamente disminuido en los pacientes con emergencias hiperglicémicas, vinculado fundamentalmente a la diuresis osmótica, al aumento de las pérdidas urinarias de este ion. Sin embargo, el 90% de los pacientes con cetocidosis diabética o con estados hiperosmolares hiperglicémicos se presentan con normo o con hipercalemia. Esto es secundario a un desvío transcelular, un pasaje de potasio del intra al extracelular, favorecido por el déficit de insulina, la acidosis y la hiperosmolalidad. Hay algunas otras causas generadoras de hipocalemia que pueden coexistir en los pacientes, como es el uso de diuréticos. Estas alteraciones del metabolismo del potasio en los pacientes con emergencias hiperglicémicas hace que nosotros necesariamente siempre tengamos que tener un monitoreo estricto y un control frecuente de los niveles de potasio plasmáticos, y siempre pensar en el magnesio, que es un catión divalente que frecuentemente está deplexionado, ya de por sí en los pacientes con diabetes mellitus, más aún en aquellos pacientes con poliuria osmótica y secundaria a hiperglicemia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente en relación al potasio? Bueno, la corrección de los niveles de potasio previo a la infusión de insulina. ¿Por qué? Porque la infusión de insulina va a favorecer un desvío transcelular de potasio, con un ingreso del potasio al intracelular, lo mismo que la corrección de la acidosis y la hiperosmolaridad. La disminución de la glicemia va a disminuir la pérdida de potasio urinario, por lo cual va a haber un rápido aumento de los niveles de potasio.
Esto, en relación a la corrección de potasios, siempre debemos considerar el paciente con disfunción renal, y más aún el paciente con oliguria o aquel paciente con falla renal crónica anúrica. En estos casos los pacientes no tienen pérdida de potasio urinario, y probablemente si nosotros corregimos los niveles de potasio previamente sin un correcto monitoreo, lo que vamos a hacer es favorecer el desarrollo de hipercalemia. Entonces, este es un esquema en el cual se resumen cómo será la reposición con potasio en los pacientes con emergencias hiperglicémicas. En aquellos pacientes con hipocalemias menores de 3,3, siempre debemos corregir los niveles de potasio previo a la infusión o al tratamiento con insulina. En aquellos pacientes que están en el medio, o sea, con niveles de normoglicemia, de normocalemia, perdón, debemos administrar un plan de potasio, de cloruro de potasio de 1 gramo aproximadamente por cada litro de fluido administrado, siempre seguido con ionogramas seriados. Y en los que no vamos a administrar de arranque, cloruro de potasio va a ser en aquellos pacientes que sí tengan niveles de potasio por encima de 5,2 miliequivalentes litros. El fosfato es otro de los electrolitos que están alterados en aquellos pacientes con emergencias hiperglicémicas. Si bien inicialmente puede estar aumentado o normal, vinculado a un desvío transcelular, fundamentalmente por la presencia de alcalosis respiratoria, las pérdidas urinarias o la diuresis osmótica va a favorecer una pérdida de fosfato urinario. Esta va a aumentar de magnitud o va a ser mayor, va a haber una mayor caída en los niveles de fosfato cuando se inicie el tratamiento con insulinas. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con cetoacidosis diabética van a desarrollar hipofosfatemia, que van a estar en el rango de lo que se llama de lo que se dice como leve a moderada, y en general no van a desarrollar hipofosfatemias leves con niveles por debajo de 1 miligramo por mililitro. Sabemos que los niveles de fosfato por debajo de este valor van a poder generar diferentes alteraciones fisiológicas, como pueden ser una disminución de los niveles de 2,3-difosfoglicerato. Esto lo que va a generar o que podrá generar es una disminución o va a poder generar hipoxia tisular, ya que la disminución de los niveles de esta molécula van a favorecer una desviación a la izquierda de la curva de disociación de hemoglobina. A su vez, la hipofosfatemia severa podrá generar también radomiólisis, podrá generar también isquemia miocárdica y falla cardíaca y debilidad muscular esquelética, favoreciendo el desarrollo de insuficiencia respiratoria hipodinámica. Sin embargo, ensayos clínicos aleatorizados que han comparado la administración de fosfato con la administración de placebo en los pacientes con cetoacidosis diabética no han demostrado una mejoría en los outcomes importantes con la administración de fosfato, salvo en aquellos pacientes que presenten hipofosfatemia severa, por lo cual el fosfato será suplementado en aquellos pacientes con niveles de fosfato menores de 1 miligramo de decilitro, o que presenten depresión respiratoria, insuficiencia respiratoria hipodinámica o disfunción cardíaca severa. ¿Qué sucede con la reposición con bicarbonato de sodio? Esto es algo que en la práctica clínica diaria vemos en forma muy frecuente y que es un elemento y que es algo controversial aún. Sabemos que la resucitación con bicarbonato de sodio va a favorecer el desarrollo de acidosis intracelular, pero por otro lado, la acidosis podrá generar, o la acidosis metabólica profunda, severa, podrá generar vasodilatación y disfunción miocárdica, generar una disociación de la hemoglobina, que esto en algunas situaciones puede favorecer el aumento de la entrega de oxígeno a nivel tisular, va a generar acidosis del líquido cefalorraquídeo. Todas estas son complicaciones o posibles complicaciones de la acidosis metabólica, pero sin embargo el tratamiento, la resucitación con bicarbonato de sodio podrá generar acidosis intracelular, podrá favorecer el desarrollo de hipocalcemia y va a favorecer también el desarrollo de hipocalemia. Esto sumado al tratamiento con insulina
podrá determinar el desarrollo de hipocalemia severa que se podrá asociar o no a la presencia de arritmias malignas inclusive y el PCR. Ahí yo les pongo acidosis hiperclorémica, considerando que podría ser la administración de cloruro de bicarbonato de sodio, un sexto molar, un fluido de elección en aquellos pacientes que desarrollen acidosis hiperclorémica, luego el tratamiento con cloruro de sodio hipertónico en fases avanzadas del tratamiento. Por otro lado, la infusión de bicarbonato de sodio se ha asociado al desarrollo de edema cerebral como complicación del tratamiento de la cetocidosis diabética, fundamentalmente en niños. Por lo tanto, el bicarbonato de sodio, como lo establecen la mayoría de las guías, no debe ser administrado en aquellos pacientes, en los pacientes con cetocidosis diabética, a no ser que presenten niveles de pH urinario por debajo, perdón, de 6.9. La tromboprofilaxis hace al tratamiento al tratamiento de los pacientes con hiperglicemia, con emergencias hiperglicémicas, como les decía hoy. La hiperglicemia favorecerá la deshidratación celular por poliuria osmótica, favorecerá el desarrollo de hemoconcentración, y de esta forma favorecerá el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa. Por lo tanto, los pacientes con hiperglicemias o con emergencias hiperglicémicas tienen indicación formal de administración de de heparinas de bajo peso molecular como tromboprofilaxis, siempre ajustada a la función renal del sujeto. Inclusive en aquellos pacientes con estado hiperglicémico hiperosmolar, podrá ser con alto riesgo de trombosis, ahí sangrado, debería ser trombosis, se puede ser considerado la anticoagulación. Entonces, en relación a las complicaciones del tratamiento de la cetocidosis diabética, como les decía hoy, ya desde el momento que nosotros empezamos a tratar a los pacientes, tenemos que tener presentes cuáles son las complicaciones de nuestro tratamiento. Debemos conocerlas, porque si las conocemos, si conocemos los mecanismos fisiopatológicos que subyacen al desarrollo de las mismas, podremos diseñar estrategias que prevengan que estas ocurran. El edema cerebral, la hipocalemia, la hipercalemia, la hipoglicemia, la hipofosfatemia, la hipercloremia y la hipernatremia. Estos son todos elementos que hemos venido hablando durante el correr de la clase. La hipoglicemia es la complicación más frecuente del tratamiento de la cetocidosis diabética, que puedan estar en el entorno entre el 5 y el 25% según diferentes series. Se pueden presentar en forma asintomática o sintomática, con convulsiones, arritmias, y el tratamiento de esta es un descenso del ritmo de infusión. Forma de prevenirlo, bueno, como les decía hoy, la infusión de dextrosa cuando los niveles de glicemia caen por debajo de 200 miligramos de decilitro. Y es fundamental un monitoreo frecuente, cada 1 o 2 horas. El monitoreo o la forma de monitorización dependerá de las características del paciente. En general, se acepta que en aquellos pacientes que no requieren vasopresores y que no tienen hipoperfusión, podrán ser utilizados glucómetros para utilización de sangre capilar. La hipocalemia también es una complicación frecuente, es una causa generadora de arritmias y de paro en los pacientes con cetocidosis diabética. Siempre, como les decía anteriormente, siempre debemos reponer con potasio previo al inicio del tratamiento con insulina. Y siempre debemos comenzar la infusión de potasio cuando estos pacientes tengan por debajo de 5,2 miliequivalentes litros de calemia. Obviamente es de esperar que los niveles de calemia vayan disminuyendo, por lo tanto el monitoreo es fundamental. El edema cerebral lo hemos mencionado varias veces durante el transcurso de la clase. Es una patología, es una complicación que tiene relativa frecuencia, pero cuando esta se presenta tiene una mortalidad atribuida del 40% y es más frecuente en niños. En general está más vinculado a cuanto mayor acidosis previa haya y a cuanto más largo haya sido el tiempo de instalación de los síntomas.
en general se produce en las primeras horas desde el inicio del tratamiento. Está asociado, uno de los factores de riesgo para la génesis mismo, la administración previa al tratamiento con bicarbonato de sodio. En cuanto a las causas fisiopatológicas que subyacen al desarrollo de la misma, es bastante controversial, pero el edema vasogénico podría estar en la base del mismo, el daño celular, el daño de la membrana de la barrera hematoencefálica vinculado a la hiperosmolaridad. Este debe ser sospechado siempre que haya neurodeterioro luego de iniciado el tratamiento en pacientes que no tengan otra causa que explique este deterioro del nivel de conciencia. Y en relación al pronóstico, en los pacientes con hiperglicemias, con emergencias hiperglicémicas, va a estar dado fundamentalmente por la etiología subyacente al trastorno metabólico. No es lo mismo que el paciente que viene con una cetoacidosis secundaria a un abandono de la medicación o una transgresión dietética, que aquel paciente diabético que viene o que ingresa con cetoacidosis diabética en el contexto de una sepsis nefrológica secundaria a una pielonefritis enfisematosa. La presencia de comorbilidades, en este sentido, es un elemento a la hora del pronóstico. La edad mayor de 60 años, el estado hiperosmolar hiperglicémico tiene una mortalidad atribuida, inclusive en el primer mundo, entre el 15 y el 20%, sin embargo en la cetosis diabética esta es mucho menor y está en el entorno del 1 al 5%. Yo ahí les pongo una ficha donde pongo que la cetosis, donde señalan que en países del tercer mundo, fundamentalmente en África, la cetosis diabética tiene una altísima mortalidad, y esto es reflejo de, o lo que quiero transmitir es la importancia del control ambulatorio de estos pacientes, los pacientes con diabetes, y del acceso al sistema de salud y al tratamiento con insulina. Que esta patología dejada a la evolución sin un adecuado control tiene una altísima mortalidad. Como conclusiones, entonces, vemos que la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico son patologías que están en aumento, si bien nosotros las vemos cada vez en forma menos frecuente en la unidad de cuidados intensivos, salvo en aquellos pacientes que ingresan por disfunción multiorgánica, ya que en general se manejan en las puertas de emergencia, donde muchos de ustedes van a hacer guardias, o están ya haciendo guardias, por lo tanto es fundamental que conozcan la fisiopatología de esta enfermedad, ya que de esa forma es más probable que se eviten las complicaciones que puedan estar vinculadas al desarrollo de muerte en estos pacientes. Hay que saber reconocer y prevenir las complicaciones, reconocer los factores precipitantes y tratarlos, eso es fundamental. Todos estos pacientes debemos pensar siempre en la isquemia miocárdica y en las infecciones, fundamentalmente infecciones respiratorias, infecciones urinarias, el screening infeccioso con la encuesta microbiológica y el diagnóstico por imágenes en aquellos pacientes con alta sospecha de infección es fundamental. Hemos visto que los pilares terapéuticos son la reposición hidroelectrolítica, la insulinoterapia y el correcto monitoreo de las mismas. Y bueno, hay algunas controversias en relación al tratamiento fisiopatológico de estos pacientes que están por dilucidarse, y que bueno, veremos si en los próximos años aparece nueva información. Ya que en los últimos 10, 15 años de que yo leo estos temas, realmente no ha habido cambios muy significativos en el manejo de estos pacientes. Pero bueno, a veces menos es más y es necesario saber lo grande, que ya vemos que si sabemos lo importante, es poco frecuente que estos pacientes tengan una mala evolución. Bueno, eso creo que es